Buenas tardes, mi nombre es María Camila Serrano. Estoy en primer semestre de análisis de costos y presupuestos y el día de hoy les voy a hablar sobre el principio de economía de Gregory Mankiw y Krugman. Inicialmente, Gregory Mankiw plantea 10 principios y Krugman 11. El primer principio de Gregory Mankiw dice que las personas enfrentan disyuntivas, es decir, que deben elegir entre una cosa u otra, que en la vida y en la economía siempre hay que elegir entre las cosas que nos gustan porque no se puede tener todo al mismo tiempo. Cada elección tiene un costo porque al elegir una cosa se deja de hacer otra. Por ejemplo, si un estudiante estudia una materia, no puede usar ese tiempo para estudiar otra, descansar o trabajar. Otro ejemplo, una familia que gasta en vacaciones no puede usar dinero para comida o ahorro. O un país que gasta en defensa, es decir, armas, tendría menos para gastar en salud, educación o mejora de vida de la gente. También habla de las decisiones difíciles para la sociedad, como tener un ambiente limpio o tener más dinero, porque cuidar el medio ambiente puede ser más caro. Ser eficientes, hacer más con menos. Y ser equitativos, repartir mejor lo que hay, aunque se produzca menos. Dice que para este punto es importante reconocer las disyuntivas. Es clave para tomar mejores decisiones, aunque no siempre hay una única respuesta correcta. El primer principio de Krugman dice que los recursos son escasos. Las decisiones económicas surgen porque los bienes disponibles como la tierra, el trabajo, el capital humano, son limitados y no satisfacen todas las necesidades. Es decir, ambos destacan que los recursos son limitados y generan la necesidad de elegir. El segundo principio de Mankiw dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. El costo real de algo no es solo el dinero que pagamos, sino todo aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. A eso se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, ir a la universidad tiene beneficios como aprender, tener mejores trabajos, pero su verdadero costo no es el dinero que se gasta en libros o alojamientos, sino el tiempo y el dinero que se deja de ganar al no trabajar durante ese periodo. Al tomar decisiones debemos pensar en lo que estamos dejando de hacer o ganar por elegir una opción, no solo en lo que pagamos directamente. El segundo de Krugman dice que el coste real es lo que se deja de obtener. Dice que es coste de oportunidad. El verdadero costo de cualquier elección está en aquello a lo que renunciamos al tomar dicha decisión. Es decir, los conceptos son idénticos. Las decisiones deben medirse por lo que se sacrifica. El principio número 3 de Mankiw plantea que las personas racionales piensan en términos marginales, es decir, toman decisiones comparando beneficios y costos marginales, haciendo pequeños ajustes sobre el plan ya existente. Por ejemplo, decidir si estudiar una hora más o ver televisión. No entre estudiar todo el día o nada. Los cambios marginales se refieren a las decisiones pequeñas con el borde de lo que ya hacemos. Las personas racionales evalúan si el beneficio de hacer un poco más de algo supera el costo adicional. Ejemplo, una aerolínea puede vender un boleto más barato al costo promedio si aún así cubre el costo marginal, como bebidas, mecatos, y obtiene un beneficio. Otro ejemplo, el agua es barata y los diamantes caros, porque el beneficio marginal del agua adicional es bajo por abundancia, mientras que el diamante es alto por su escasez. El razonamiento marginal es clave para entender muchas decisiones económicas, el comportamiento real de los consumidores y las empresas. El tercer principio de Krugman dice que las decisiones de cuánto son decisiones marginales.
No se trata solo de decir si hacer algo, sino cuánto hacerlo comparando los beneficios adicionales frente a los costos adicionales. Los dos principios coinciden completamente, ya que las decisiones se hacen con pequeños pasos y no en extremos. El cuarto principio de Mankiw plantea que las personas responden a los incentivos, es decir, a recompensas o castigos que influyen en su comportamiento, así como las personas racionales compran costos y beneficios. Los incentivos son claves para la toma de decisiones. Por ejemplo, los precios actúan como incentivos. Si sube el precio de la manzana, los consumidores comprarán menos y los productores cultivarán más. Así, los precios ayudan a distribuir los recursos escasos en la economía. Este también señala que las autoridades deben de tener cuidado al diseñar políticas, ya que estos pueden cambiar los incentivos y producir efectos indirectos no deseados. Un ejemplo es la ley de los cinturones de seguridad. Aunque la mejora de seguridad en caso de accidente puede reducir el incentivo al conducir con cuidado. Esto puede causar más accidentes, especialmente perjudicando a los peatones. El economista Sam Peltersam estudió esto y encontró que, aunque hubo menos muertes entre conductores, hubo más accidentes y más muertes de peatones. Por ejemplo, es el precio de la gasolina cuando subió en 2005 y 2008. Las personas respondieron buscando ahorrar. Compraron autos compactos, usaron más transporte público, volvieron a usar camellos en India y las aerolíneas comenzaron a comprar aviones más eficientes. Por ejemplo, muestra que los incentivos afectan el comportamiento de la forma directa e indirecta. Por eso, cualquier política económica debe analizarse cómo cambian los incentivos, ya que modificará las decisiones de las personas. Esta dice que las personas responden a los incentivos y esos influyen en sus decisiones. Cambiar los incentivos cambia el comportamiento, tanto en formas esperadas como inesperadas. El cuarto principio de Krugman dice que las personas suelen responder a incentivos, dado que un incentivo adecuado, una oportunidad de mejora para su situación, las personas actuarán en consecuencia. Los dos principios plantean el mismo concepto, que el comportamiento cambia con recompensas y castigos. El quinto principio de Mankiw señala que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, incluso si los países compiten entre sí. Aunque naciones como Japón y Estados Unidos compiten en mercados similares, como autos o tecnología. En comercio no es una competencia donde uno gana y otro pierde, como en los deportes. El texto explica que las familias también compiten entre sí, por empleos o productos. Pero aún así, todas se benefician del comercio, ya que les permite especializarse en lo que hace mejor y acceder a más bienes o mejores precios. Lo mismo ocurre en los países al especializarse en lo que hace mejor y comercializar entre ellos. Todos obtienen beneficios como variedades de producto, mejor calidad y precios más bajos. Eh, Esta plantea más que todo el comercio no es una competencia de suma cero. Tanto familias como países se benefician cuando intercambian lo que producen mejor. La especialización, gracias al comercio, aumenta la eficiencia y el bienestar general. Krugman dice que existen ganancias del comercio, que al especializarse y comerciar, los individuos incrementan la producción y mejora de su bienestar. En estas es la misma idea. Dice que la especialización y el intercambio aumenta el bienestar. El principio número 6 de Mankiw plantea que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Durante mucho tiempo los países comunistas creyeron que el gobierno debía decidirlo todo, qué producir, cuánto, quién lo haría y quién lo consumiría.
Sin embargo, este sistema fracasó y a la mayoría de esos países pasaron a economías del mercado. Es una economía de mercado, las decisiones las toman millones de familias y empresas, guiados por su propio interés, y los precios del mercado aunque parece caótico, el sistema funciona de forma sorprendentemente. Según Adam Smith, esto sucede gracias a una mano invisible que guía a los agentes económicos hacia decisiones que sin quererlo benefician al conjunto de la sociedad. Los precios como los instrumentos de esa mano invisible reflejan tanto el valor de la sociedad da un bien como el costo de producirlo. Cuando el gobierno interfiere en los precios, por ejemplo, con controles o impuestos mal diseñados, impide que el mercado funcione bien, lo que puede llevar a asignaciones ineficientes de recursos. Por eso, las economías centralizadas fracasaron. Los planificadores no tenían toda la información que sí se refleja en los precios del mercado. Intentaron dirigir la economía sin dejar actuar a la mano invisible. Los mercados tienden al equilibrio. Este es el que propone Krugman. Dice que a través de los precios y ajustes los mercados alcanzan una situación en la que nadie está mejorando al cambiar su comportamiento. En este se diferencia de matriz. Mankiw habla de la diferencia vía mano invisible y Krugman enfatiza en el equilibrio del mercado. Principio número 7 de Mankiw. Este plantea que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Aunque los mercados libres suelen funcionar bien, el gobierno puede intervenir para mejorar sus resultados, que sería la mano invisible, de la que habla Adam Smith. Explica cómo las personas, al actuar por interés propio, pueden generar beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, este mecanismo no siempre es perfecto. Para que la mano invisible funcione, el gobierno debe garantizar al respecto a los derechos de propiedad y hacer cumplir las reglas institucionales del mercado. Si estas condiciones no se cumplen, las personas no tendrían incentivos para producir, vender o invertir. Pero incluso con mercados funcionando pueden surgir fallas del mercado, como externalidades como por ejemplo la contaminación o el poder del mercado como en un monopolio que controla los precios. En este caso, una intervención bien diseñada por el gobierno puede aumentar la eficiencia. También existe el problema de la equidad. El mercado puede ser eficiente, pero no es justo. Recompensa más a quienes producen bienes o servicios más valorados, pero no garantiza condiciones básicas para todos, como la comida, salud o vivienda. Por eso, muchas políticas públicas como impuestos progresivos, seguridad social, buscan reducir desigualdades. Sin embargo, no todas las intervenciones gubernamentales son efectivas. A veces responden a intereses políticos o falta de información. Por eso, estudiar economía ayuda a evaluar mejor las políticas que realmente promuevan la eficiencia y la equidad. El número 7 de Krugman dice que los recursos deben usarse de manera eficiente. Una economía eficiente maximiza el bienestar sin desperdiciar los recursos. Sin embargo, esta eficiencia a veces enfrenta al objetivo de equidad. Principio número 8 de Mankiw. Este plantea que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes o servicios, que la productividad de los trabajadores es el factor clave para que determine el nivel de vida de un país. ¿Qué plantea ese principio? Que las diferencias de ingreso y la calidad de vida entre países y épocas se expliquen principalmente por la productividad, que la mejora de la productividad es la forma efectiva para elevar el nivel de vida de la población, que las políticas públicas deben enfocarse en la educación, capital físico y tecnología para aumentar la capacidad de producción. El principio número 8 de Krugman dice que cuando el mercado falla, la intervención del Estado puede ayudar. Los fallos del mercado, como externalidades, monopolio de bienes públicos, justifican acciones gubernamentales para la mejora del bienestar social. ¿Cómo sería la mano invisible de la que habla Smith? El principio 9 de Mankiw dice que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan.
Imprimir demasiado dinero provoca inflación y esta afecta negativamente el poder adquisitivo y el bienestar económico de la sociedad. ¿Qué plantea desde el principio? Que la inflación sostenida tiene una causa clara, el exceso de dinero en la economía, que mantener la inflación baja debe ser una prioridad para la política económica, que algunas ideas populares sobre el gasto y el empleo son falaces y no consideran el uso alternativo de los recursos, que progreso económico se logra aumentando la productividad, no manteniendo actividades obsoletas. El principio número 9 de Krugman plantea que el gasto de una persona es el ingreso de otra, que el consumo de unos genera ingreso para otros, lo que genera conexiones de ingreso en la economía. El principio número 10 de Mankiw plantea que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Qué plantea este principio? Que la política monetaria fiscal puede reducir el desempleo a corto plazo, pero con el riesgo de aumentar la inflación. Que los gobiernos tienen herramientas para influir en la demanda agregada, como el gasto, los impuestos y la impresión de dinero. Que el ciclo económico genera fluctuaciones en el empleo y la producción, y los responsables de la política económica deben tomar decisiones cuidadosas. Que no hay una solución perfecta. Bajar el desempleo puede subir la inflación y controlar la inflación puede aumentar el desempleo. Que hay debates constantes sobre cómo y cuándo usar estas herramientas económicas, especialmente en momentos de crisis. El principio 10 de Mankiw plantea que el gasto total puede delinearse de la capacidad productiva cuando el gasto agregado excede o cae por debajo de lo que la economía puede producir. Puede surgir inflación o recesión. El principio 11 de Krugman plantea que las políticas públicas pueden influir en el gasto. El gobierno actúa modificando incentivos, gastando directamente o regulando el dinero en circulación para estabilizar la economía. En mi opinión personal, Mankiw enfatiza en la productividad como el motor del nivel de vida, la inflación causada por el exceso de dinero, la disyuntiva entre la inflación y el desempleo a corto plazo. Le falta hablar de flujo de gasto e ingreso, señalar explícitamente los mercados que tienden al equilibrio. Tiene un enfoque más clásico, monetarista, productividad, dinero e inflación. Krugman enfatiza más en los mercados que tienden al equilibrio. El gasto de las personas es ingreso de otras. El gasto total puede desalinearse de la capacidad productiva, la inflación y recepción. ¿Qué le falta? Destacar la productividad como clave del nivel de vida, explicar la forma clara la inflación por el exceso de dinero, formular la disyuntiva, inflación versus desempleo. Tiene un enfoque más keynesiano, gasto, ingreso, equilibrio, macro. Muchas gracias por su atención.